Muy buen día. Hoy hablaremos de los persas, la primera síntesis cultural del mundo antiguo. Empecemos a hablar por su cronología. Cronológicamente, el imperio persa se desarrolló entre el año 1500 y el 330 antes del nacimiento de Jesucristo. Quiere decir que este reino se desarrolló a través más o menos de 1200 años. Pero ¿dónde se ubicó? ¿Cuál es el espacio geográfico de esta civilización? Observemos el siguiente mapamundi. En esta parte que estoy señalando, lo que está sombreado de color naranja, es el espacio geográfico donde se inició el imperio persa, lo que actualmente se conoce como el país de Irán. El país de Irán limita hacia el norte con el mar Caspio y hacia el sur con el Golfo Pérsico. Observemos esta imagen. Podemos decir que geográficamente el imperio persa se ubicó en el centro o cercano oriente, sobre la meseta de Irán, en el Asia Central. En un principio, el pueblo persa se desarrolló entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico. Esta parte que estoy señalando, toda esta parte que estoy señalando se conoce como la meseta iraní o la meseta de Irán. En esta meseta se desarrollaron dos reinos. Hacia el norte de la meseta se desarrolló el reino de Media, cerca del mar Caspio, que tuvo como capital a Ecbatana. Y hacia el sur de la meseta iraní, cerca del Golfo Pérsico, se desarrolló la civilización o el reino Persia, que en un principio tuvo como capital a Pasargada y posteriormente tuvo como capital a Persépolis. Todo lo que está sombreado de verde viene a ser la máxima expansión del imperio persa. Los persas hacia el este llegaron hasta el río Indo, en el país de la India. Hacia el oeste conquistaron los territorios de Libia y Egipto en el continente africano y la parte de Lidia y Tracia en el continente europeo. Pues como podemos ver, ocuparon un vasto territorio. Es por eso que se le conoce como imperio a esta civilización. Muy bien, hablemos del imperio persa. El imperio persa se expandió gracias a la dinastía de los Aqueménida, encabezada por Ciro II, conocido como Ciro el Grande. En esta imagen que tenemos acá, podemos observar que todo lo que está de verde viene a ser el imperio persa que heredó el rey Ciro, Ciro el Grande, en el año 550 a.C. Pero durante su mandato del rey Ciro, se va a conquistar las provincias orientales en el año 521 a.C., luego se va a conquistar lo que es Lidia en el año 546 a.C., y se va a conquistar Babilonia en el año 539 a.C. Su hijo, Cambises II, va a conquistar lo que es Egipto en el año 525 a.C. Como pueden ver, el imperio persa sometió a varios reinos, a varias civilizaciones del mundo antiguo. Hablemos del poder político y sociedad. Darío I, a quien se le conoce como Rey de Reyes, creó un sistema administrativo solo superado por el Imperio Romano. Darío organizó su imperio de la siguiente manera. Creó o ordenó la creación de funcionarios de confianza que lo ayudaran a gobernar. Dividió su imperio en 20 provincias, las cuales se conoce como las 20 satrapías. Cada satrapía era supervisado por un sátrapa, quien se encargaba de cobrar impuestos para el rey. Darío I ordenó que el idioma oficial de la administración de su imperio sea el arameo. Ordenó la construcción de una vasta cantidad de caminos a lo largo de todo su territorio. También ordenó la creación de monedas. Habían dos. La de plata se conocía como darico y la de oro como ciclo. Socialmente, el pueblo persa se caracterizó por lo siguiente. En la base de la pirámide se encontraron los campesinos, seguido de los comerciantes y artesanos, los altos militares, los sátrapas, los sacerdotes, la nobleza. Y en la cúspide de la pirámide social, obviamente, el rey. Muy bien, continuamos. Algo que caracteriza a esta civilización es el uso de los principios programáticos del imperio. Y esto se establece con lo siguiente.
El pueblo persa practicó lo que se conoce hoy en día como guerra civilizada. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en la práctica de tres principios. Principio uno, benevolencia con el vencido. Los persas no exterminaban a los pueblos vencidos. Principio 2, convivencia pacífica. Los persas ofrecían buen trato a los pueblos dominados. Tercer principio, tolerancia a las religiones y costumbres distintas. Los persas respetaban y asimilaban las tradiciones culturales de los pueblos que sometían. Como nos podemos dar cuenta, los persas practicaban la guerra civilizada, ¿ya? A todo esto se le conoce como eclecticismo, ¿ya? Muy bien, continuamos. Hablemos de su moral y religión. Acá tenemos la imagen de Zaratustra, que en griego quiere decir Zoroastro, quien fue fundador de la religión de los persas, que se conoce como zoroastrismo. Zaratustra planteó una especie de monoteísmo centrado en la adoración al dios Ahura Mazda, que idealizaba la luz, la verdad y la justicia. Acá tenemos la imagen del dios Ahura Mazda. Las enseñanzas de Zaratustra fueron recogidas en un libro similar a la Biblia, el cual se conocía como Zen Avesta, libro sagrado del zoroastrismo. Zaratustra, en su filosofía, dijo lo siguiente, que existe el bien y existe el mal, que existe la oscuridad y existe la luz, que existe el cielo y que existe el infierno. Las personas que practicaban el bien iban al cielo y las personas que practicaban el mal iban al infierno. Desde Zaratustra tenemos esa concepción de cielo e infierno. Hablemos de sus manifestaciones culturales. En arquitectura, los persas recogieron aprendizajes de las culturas que sometieron. Por ejemplo, de los egipcios y de los griegos aprendieron el uso de las columnas y de Mesopotamia aprendieron el uso de toros alados con cabezas humanas, así como con ladrillos vidriosos. Acá tenemos imágenes de ruinas de la capital del imperio persa, la ciudad de Persépolis, que fue aniquilada e incendiada en el año 330 por Alejandro Magno. Algo también que caracterizó al pueblo persa fue su escultura. Como podemos ver acá, sirvió para decorar los palacios y tumbas de sus reyes. Utilizaron adornos en relieves, azulejos y cerámica vidriada. Acá tenemos un mosaico trabajado en vidrio y acá tenemos escultura trabajada en piedra. Decadencia y fin. A fines del siglo VI a.C., el imperio persa era enorme y difícil de gobernar. Aún así, el rey Darío, rey de reyes, pretendió extender su imperio hasta Europa. A esto se le conoce como las famosas guerras médicas, que se dieron entre el año 492 y 449 a.C. Las guerras médicas consisten en que el imperio persa quiso conquistar, anexar a Grecia como parte de su imperio. Estas guerras médicas duraron mucho tiempo, encabezadas por el rey Darío I y posteriormente por su hijo Jerjes. Los persas quisieron someter al pueblo griego, pero los atenienses y los espartanos defendieron con todo a su pueblo de Grecia. Y finalmente los persas fueron derrotados por los griegos. Los persas no pudieron conseguir su objetivo de anexar el pueblo de Grecia como parte de su imperio. En el año 330, Alejandro Magno liquidó a los persas. Acá tenemos la imagen de Alejandro Magno. En resumen, podemos decir que el resultado de las guerras médicas fue la victoria del pueblo de Grecia sobre el pueblo de Persia. En un principio los persas querían someter a los griegos, pero finalmente fueron los griegos los que sometieron a los persas, dando por concluido la época de apogeo de la civilización de los persas. Bien, ¿cuál es el legado cultural que nos heredaron los persas? Por ejemplo, ellos construyeron el primer canal entre el Mar Rojo y el río Nilo. Se recuerda su infalible sistema de correos. Domesticaron a las gallinas, nos enseñaron el cultivo del durazno y la naranja,
Utilizaron flores decorativas como las rosas, jazmines, lirios y narcisos. Nos heredaron también la tradición de sus alfombras. La civilización persa sigue siendo hoy uno de los más influyentes de la historia de la civilización del mundo antiguo. Como nos hemos podido dar cuenta en esta sesión, los persas fueron una cultura que se caracterizaron por muchas cosas. Podemos rescatar sus valores en la creencia del bien y no del mal. El padre de la historia, Heródoto, decía lo siguiente: todo persa debía saber tres cosas. Uno, montar a caballo. Dos, tirar el arco y la flecha. Y tres, siempre decir la verdad. Espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos la próxima clase.